Hay un asunto del que no hemos hablado hasta ahora, que es la gestión de la memoria. En JavaScript, de hecho, nunca nos hemos tenido que preocupar de ello, simplemente porque en JavaScript creamos cosas, ocupan memoria y nos olvidamos de estas cosas. Sin embargo, en otros lenguajes más complejos que JavaScript, no podemos abandonar, no podemos no tener en cuenta la gestión de la memoria que usa el programa durante su ejecución. Así que vamos a hablar de gestión de la memoria y te voy a poner tres ejemplos trabajando con pseudocódigo. Vamos a suponer que estos recuadros son bloques en la memoria. Yo tengo un objeto que manualmente va a usar algo de la memoria. En primer lugar, asigno un espacio de la memoria, reservo un espacio. Creo un objeto, llamado mi objeto, y lo que hago es que el objeto usa esta memoria. Lo ideal es que cuando finalice el ciclo de vida de este objeto, libere la memoria y por tanto simplemente la memoria se quede disponible para cualquier otro uso. Este es el uso ideal de la memoria por parte de un objeto. Pero ahora voy a ilustrar dos problemas. El primero es el siguiente. Supongamos que vuelvo a asignar memoria. Supongamos que vuelvo a crear un objeto, en este caso otro objeto. Uso el objeto, pero simplemente lo que hago es no liberar la memoria. Lo que tengo es una pérdida de memoria. Es decir, tengo un trozo de la memoria del ordenador bloqueada sin que tenga realmente ningún uso concreto. Si este error lo cometo una sola vez, probablemente no tenga ningún impacto sobre el rendimiento del programa, pero si este error lo cometo repetidas veces, puede afectar al rendimiento de mi aplicación, puede que se vuelva más lenta o incluso en un extremo puede que se llegue a colgar. Voy a ilustrar otro problema, que es el problema del puntero flotante. Volvamos al primer caso. En el primer caso, había creado un objeto y después de crear el objeto, simplemente liberaba la memoria que estaba usando. Pero, ¿qué pasa si de repente llamo a ese objeto del cual había liberado la memoria? Lo que tengo es un puntero flotante, y debo tener mucho cuidado con los punteros flotantes porque pueden hacer que el programa se cuelgue, simplemente porque está apuntando a una dirección de memoria que ya no existe. Si recuerdas el principio del curso, estuvimos hablando de la idea de que existen lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel, como por ejemplo el código máquina, el ensamblador o C, estaban bastante cerca del propio procesador, del código máquina, que se ejecuta directamente en el procesador. Había que saber mucho de cómo funcionaba la máquina, mientras que otros lenguajes, como Java, como C# o como Visual Basic.net, estaban más lejos. No tienes que preocuparte demasiado de cómo funciona la máquina, sino que se realizan más abstracciones. La gestión de la memoria también tiene que ver con la proximidad de un lenguaje de programación al procesador. Si estás trabajando en un lenguaje como ensamblador o C, lo que tendrás que hacer es un montón de trabajo manual para asignar la memoria cuando sea necesario y liberarla cuando ya no se esté utilizando. Realizamos, por tanto, en estos lenguajes una gestión de la memoria manual. A medida que comiences a entrar en lenguajes más modernos de alto nivel, hay técnicas para hacer frente a esta gestión de la memoria. Objective-C y C++ pueden optar por usar algo que se llama el conteo de referencias. Es preferible a la gestión de la memoria manual, ya que nos permite tener un contador de quién está utilizando un objeto, pero en lugar de liberar manualmente la memoria, que solo permite al sistema poder liberarla, lo que se hace es permitir a este mismo sistema darse cuenta de cuándo el contador ha alcanzado cero. Si nos acercamos a lenguajes de programación tales como Java, C# o Visual Basic.net, encontramos una técnica de gestión de la memoria llamada recolección de basura. En lugar de realizar un seguimiento de los objetos individuales, lo que ocurre es que el propio sistema realiza un seguimiento de la cantidad de memoria que utiliza la aplicación. Y en ciertos momentos de la vida del programa, lo que se hace es buscar a través de todos los objetos y averiguar cuáles de ellos se siguen utilizando. Así que lo que hace es crear un barrido, por ejemplo, a través de un millar de objetos, por ejemplo, se da cuenta de que hay 500 de ellos que ya no se están usando y lo que hace es liberarlos. Llamamos a esta técnica recolección de basura. De hecho, ni siquiera se puede garantizar cuándo va a suceder. Cuando trabajas con este tipo de idiomas, como programador, hay veces en las que les puedes sugerir al recolector de basura cuándo podría ser un buen momento para ir y barrer, pero esto no nos asegura realmente nada.
Cuando te metes en lenguajes de scripting, simplemente la recolección es completamente automática. Puedes pensar que la automática suena bastante bien, pero la cuestión, por supuesto, es que lo más automático, por lo general, es más lento y menos eficiente. Debemos tener en cuenta, por tanto, que al final aquí tenemos que elegir entre un balance. Aquellos lenguajes que son más tediosos en cuanto a la gestión de la memoria son los que nos van a permitir un rendimiento más alto porque nosotros, manualmente, lo que hacemos es controlar qué recursos se están usando y qué recursos no. Sin embargo, en los lenguajes automáticos, aunque no nos tenemos que preocupar de esto, al final lo pagamos con una penalización en el uso de la memoria. Debemos tener en cuenta que en las últimas 2 décadas hemos pasado realmente de los lenguajes que tenemos en la parte de abajo de la tabla a los que tenemos arriba. En una época donde los recursos de hardware no sobraban precisamente, teníamos que realizar esta gestión para asegurar el correcto funcionamiento del programa, pero eso no es el caso de hoy. En el caso de hoy tenemos grandes cantidades de RAM, tenemos procesadores bastante rápidos y generalmente no escribimos programas que los puedan saturar. Por tanto, dado que a día de hoy la falta de hardware no es un problema común, a menos que exista una razón de peso, los programadores se suelen decantar por lenguajes de programación donde la gestión de la memoria se hace de manera automática, en lugar de lenguajes donde esta gestión tiene que ser manual.